Muchísimas gracias al secretario general Curvelo, a Adela, directora general de Cultura, Turismo, Deportes, Juventudes, y a Inda Mais por la invitación. Hoy tuvimos con el intendente Enciso. Muchas gracias a don Hilario por la receptividad, por pasearnos por esta hermosa ciudad de Florida. Hacía muchos años que no veníamos. Para mí es un gran honor estar con estas dos personalidades de la afrodescendencia uruguaya, luchadores por la afrodescendencia uruguaya, la presidenta del Mundo Afro y Romero. Me hizo una presentación absolutamente exagerada. En realidad es un poco a la inversa. Yo me dediqué al estudio de esta temática gracias a él, porque él es el hombre que ha hecho desde los años 80, desde los años 90, no solo desde el Mundo Afro, sino desde las otras entidades afro-uruguayas que vienen trabajando en la temática, una campaña nacional e internacional que en Durban creó la palabra afrodescendientes para el Uruguay, cambiando radicalmente la forma en la que generalmente nos referíamos al tema, negros esclavos. Término que no es correcto, porque en África no hay negros. Nadie se reconoce como negro en África. Ustedes dirán, ¿pero cómo? No, son personas, como los asiáticos, como los americanos, como los mezcladitos, rosaditos, verdosos, hay de todos los colores por todos lados. Personas, no hay razas, somos una cosa sola. Entonces, negro es un término colonial y esclavo es una palabra engañosa. ¿Por qué? Porque uno hoy, actualmente en las redes, escucha argumentaciones como que los blancos no esclavizaron a nadie, porque en África se hace esclavizado. Pero la palabra esclavo es una palabra muy antigua, que viene de eslavo, del periodo romano, y sin embargo adquiere una característica muy importante durante el periodo de desarrollo de la industrialización en Europa, y tiene como protagonista a Inglaterra, a Portugal, a Brasil, a Estados Unidos, a Francia, a el sector germánico de Europa, en el cual lo que se hace es tráfico negrero, tráfico de personas. Negrero no por negro, negrero porque implica transformar seres humanos en elementos esclavizados con la categoría de trabajadores o mano de obra forzada. Entonces, estos términos que Romero introduce en la academia, en el discurso político, porque esto es político, no partidario, pero es político en esencia, lleva a cuestionarnos algunas cosas que son bastante interesantes. ¿Cuántos de nosotros, y acá tenemos dos sectores, ¿no? Los jóvenes antiguos y los jóvenes jóvenes? Me costó pensar eso para que nadie se ofenda, ¿no? ¿Cuántos de los jóvenes estudiaron la ley de libertad de vientres en la escuela o en el liceo? ¿De los jóvenes antiguos? ¿Vos sí? Sí. Sos una privilegiada. En la escuela 4 lo dábamos. ¿Eh? En la escuela 4 lo dábamos y hacían muchos actos culturales. Arriba con la 4. Es joven. Sí. ¿Cuántos de los jóvenes antiguos estudiamos esto en la escuela? Otra privilegiada. ¿Escuela 4 también? No. Vean ustedes, ¿qué sabemos nosotros de las leyes de independencia del Uruguay? La ley de independencia, la ley de unión y la ley de pabellón. Sobre esas tres creamos, básicamente, cuando digo creamos, estoy hablando del sistema educativo, que es el sistema por el cual se transmiten como un gran canal de Internet las ideas formativas y preformativas de lo que se llama nación. Nación que se constituye a partir de una clasificación de los que están, de los que más o menos están y de los que no están. Entonces, esa clasificación se hace a través de simbolismos.
Y hay simbolismos muy fuertes con los que todos nosotros nos criamos. Ancina cebándole mate a Artigas, la imagen de la servidumbre. ¿Qué afro-uruguayo le gustaría ser como Ancina? Ninguno. A ningún ser humano le gusta ser servidumbre. Está dentro de un concepto de dignidad diferente al que se procura transmitir. Entonces, hoy me voy a permitir hablar de algunos temas que van desde una reflexión general, desde una postura documental probada, digamos, validada, de algunas hipótesis que podemos lanzar, porque la historia no está constituida, o sea, los historiadores son los que escriben la historia. Es la historia de la historia escrita por los historiadores. La historia es un continuum, tiempo, territorio. El historiador, ¿qué hace? Reconstruye ese pasado. Y lo hace a través de ¿qué? De documentos, pero sobre todo de una metodología de trabajo. Pero el historiador está imbuido de una ideología, de una postura política, de una línea de trabajo. Y algunos de esos historiadores o de esos centros de investigación crean escuelas que dicen esto es verdad y esto no es verdad. En realidad, en historia no hay verdades. Dicho de otra manera, las verdades son circunstanciales. Si mi metodología de investigación y análisis es válida, mis conclusiones son tan válidas como el que dice todo lo contrario a mí o yo digo lo contrario del otro. Entonces, la historia, el pasado, la reconstrucción del pasado, está en un punto intermedio de esas verdades. Pero hay una verdad fundada, la verdad del Estado-Nación. Y en la verdad del Estado-Nación, en las leyes de 1825, hay básicamente tres, que están en primer lugar y que sirven para la discusión política desde hace 100 años. Si 1825 es la postura blanca, 1828 es la postura colorada, entonces vamos todos por 1830, así no nos peleamos. Y no es así. 1825, 25 de agosto fue el día que se proclamó la independencia del Uruguay. No hubo nunca más en la historia del país una declaración de independencia. Hubo solo una ese día. Otra cosa es, ¿éramos independientes? Eso es otra cosa. Declaración de independencia hubo una. Es un hecho documentado y lo tienen ustedes acá expresado. Hubo un primer gobierno provisorio que legisló, reglamentó, promovió, pensó una estrategia, a sabiendas de que ninguno de los que firmaron los documentos sabía si iba a estar vivo al otro día. ¿Alguien sabía que se iba a tener la victoria de Rincón? No. La de Sarandí, tampoco. Ituzaingó en el 27, tampoco. Rivera tomó las Misiones en el 28. ¿Eso ya estaba escrito? No. No estaba escrito porque los actores políticos eran, además de caudillos, de guerreros, de estancieros, eran políticos. Y eso es lo que a veces se nos olvida cuando trabajamos con los contenidos históricos. Estamos siempre pensando que Artigas se paraba delante de sus tropas y le hacía un discurso fenomenal que después un cura transcribía y eso pasó a la historia, entonces Artigas era siempre así. No. Artigas, como estos, eran políticos. Pensaban todo el día en política, como piensan los políticos de hoy. Están todo el día jugando al truco y orejeando. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Sí? Bueno, la historia de la humanidad está constituida por ese orejeo permanente, que es el arte de la política. Y entonces en el arte de la política nosotros podemos discutir si las leyes, la ley de vientres del año 25
fue una libertad otorgada. Y siempre que nosotros vemos decisiones del Estado, estamos acostumbrados a decir y pensar en términos de el Estado le otorgó la libertad a los esclavizados, el Estado otorgó tal cosa, el Estado otorgó tal otra. ¿Y es cierto que el Estado otorgó? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque hay un papel. ¿Sí? Aunque la palabra otorgada no esté, el resultado del acto institucional, que es un acto político hecho por políticos, dice eso. Ahora, yo también quiero pensar, porque son políticos, que esas libertades también han sido a lo largo del tiempo conquistadas. Porque no puede ser que todos los sectores sociales a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad que no están en el poder siempre reciben de arriba para abajo el beneficio de los hechos que son trascendentes para la condición humana. ¿Y por qué particularmente con los africanos esclavizados eso es interesante? Porque no son los seres que nosotros nos imaginamos brutos, salvajes, sin conocimiento. El núcleo primigenio de la esclavización de trabajadores africanos estuvo constituido por muchos profesionales universitarios de un continente de que no sabemos nada. ¿Alguno de ustedes leyó a Kizerbo, Joseph Kizerbo, Historia de África, los 7 tomos de África publicados por UNESCO? No, porque no está. Mire, no sabemos nada del Brasil. Un poquito de Argentina, pero como hablan el mismo idioma los estamos mirando todo el día. Sabemos muy poco de historia. Esa es la verdad. Y reproducimos y decimos cosas que otros dicen y las damos por verdad. Y yo digo que en este proceso de las leyes del 25 de agosto de la ley de vientres, sí hubo un acto político de los gobernantes, también hubo una visión política de reconocimiento de quién formaban las tropas que estaban paradas afuera del rancho donde se firmaron las leyes del 25. ¿Cómo se imaginan ustedes que fue eso? Esto que está acá. Un grupete que se encerró y decidió que iba a ser así. Perdónenme, afuera de este rancho había un montón de gente que estaba pendiente del resultado. Y si el resultado hubiese sido reesclavicemos a todos, les prendían fuego, no había leyes del 25 de agosto y ninguno había sobrado. Porque quienes están del lado de acá del cuadro, los que no están en el cuadro, son personas conscientes de los procesos. ¿Por qué lucha un trabajador esclavizado? ¿Lucha por el salario? No, lucha por lo único realmente importante que tiene, la libertad. Y la memoria de la libertad que tiene de sus antepasados que fueron arrancados por métodos violentos de África. El Uruguay no tuvo una esclavitud rosada. El Uruguay tuvo una esclavitud violenta porque la esclavitud es un sistema que se aplica por igual en todo el planeta y solo se sustenta sobre el modelo del ejercicio de la violencia física o simbólica. Yo te pongo las cadenas de hierro, te castigo, te obligo a una violenta represión a tal punto de que intento anularte como persona para reaccionar frente a la violencia que me aplica. Pero no siempre resulta así. Y resulta que los afrodescendientes se rebelan. Y todos saben que se pueden rebelar y que una rebelión de esclavizados es de lo más peligroso que puede existir. ¿Por qué? No tienen nada para perder. No tienen nada para perder. Y miren que el ejército oriental de las Provincias Unidas, el que viene después, no era un ejército de señoritas. La disciplina se construía en base a régimen y
violento, disciplina fuerte. Entonces, yo quiero pensar que ese 7 de septiembre, cuando se decreta la libertad de vientres, los políticos de ese momento y las tropas afrodescendientes sabían que estaban cumpliendo ambos un papel entre lo que se me otorga y lo que yo soy capaz de conquistar y reclamar. Y no vemos el reclamo inmediatamente porque no hay documentos. Muy pocos afrodescendientes escribían en esa época. Nadie escribió una memoria diciendo yo reclamo mi libertad. ¿Dónde vamos a ver esos reclamos de libertad? 10 años después o 20 años después, cuando empiezan a aparecer hombres y mujeres que le escriben al gobierno diciendo sometido a injusta esclavitud después que las leyes me liberaron, después que la patria me hizo libre, ahora quieren volver a esclavizarme. Ah, pero entonces la voz de estos estaba, sí estaba, lo que no quedó es el registro escrito. Entonces el historiador también tiene la obligación de buscar los elementos para llenar los vacíos con hipótesis o como ideas. Y reitero, no generando verdades, generando una recreación de época. Ahora, todo esto estuvo acompañado en el proceso del Estado-Nación de temas silenciados. Vamos dejando que este tema, como vamos a ver ahora cronológicamente, se vaya apaciguando, ¿verdad? Vamos dejando que corra. Es bueno recordar que la ley de libertad de vientres del año 25 no se puso en práctica en forma inmediata. Se decretó, pero no dependía de la estructura institucional, que no existía. ¿Quién realizaba los bautismos, matrimonios y defunciones? La Iglesia. El cura asentaba en los libros si se aplicaba la ley o no se aplicaba la ley. ¿Qué es lo que la investigación en historia regional y en historia local demuestra? Y es ahí donde hay que trabajar con los archivos parroquiales de Florida. ¿Qué es lo que registra la historia de esos documentos? ¿Hubo o no hubo bautismos de libertad a partir de la ley? Bueno, en Tacuarembó no existía, ¿verdad? ¿Qué archivos tenemos? Paysandú y Melo. Y ahí no aparece. Aparece alguno, pero después de 1830. Entonces, esta es una declaración que quedó silenciada, a pesar de la importancia moral, jurídica, de la importancia del derecho reparatorio que significaba como una declaración pública que se da en toda América en la Revolución Republicana y Liberal, pero que no siempre tiene eso el empuje institucional para que se constituya como una estructura aceptada. Con el pasar del tiempo, además, el papel de los afrodescendientes empezó a ser invisibilizado en los procesos históricos. Y entonces hubo momentos en que hubo que esperar 30, 40, 50, 60 años para que la organización de las propias grupos de afrodescendientes empezaran a generar sus espacios de conciencia y reivindicación. Y no lo van a hacer desde el carnaval ni desde los bailes, lo van a hacer desde la prensa afro. ¿Cuántos saben que Uruguay es uno de los países que tuvo mayor número de órganos de prensa escritos, editados, publicados, de muy buena circulación afro-uruguayos? Casi nadie, porque no se estudian, ¿verdad? Sin embargo, los investigadores que vienen de afuera del Uruguay se encuentran con esa documentación y dicen, opa, esta gente se adelantó al resto de América. Estaba al compás de lo que pasaba en Río de Janeiro o San Pablo. Quiere decir que aquella idea de afrodescendientes brutalizados, que no tenían pensamiento, etcétera, etcétera, no era tal. Lo que había era un silenciamiento,
una invisibilización. Bien, vamos a pasar a otro tema. ¿Por qué estas cuestiones son tan complejas? Porque el Uruguay está partido en dos grandes sectores. Montevideo y su región histórica, en la cual está Florida como límite de la antigua gobernación, el Fortín del Pintado, el pueblo del Pintado, etcétera, etcétera. Lo que va desde ahí hasta el Río Negro, con G, San Pedro del Durazno, y luego lo que está al norte del Río Negro y la frontera con el Brasil. Hasta ahora en el Uruguay, la historiografía se ha resistido a considerar la existencia de regiones. El argumento es que somos muy chiquitos. A ver, Inglaterra entra dentro del Uruguay. Han visto 500.000 películas sobre la pelea entre los escoceses y los galeses y el rey Arturo y San Pedro y no sé qué más. Ah, pero en el Uruguay no, porque viste que está ahí. No. Existen regiones, porque las regiones independen del tamaño del territorio. Las regiones son estructuras económicas, son territorios culturales, son procesos históricos diferentes. Y es un tema muy serio y es un tema muy preocupante. Porque cuando decimos que la esclavitud se terminó en el Uruguay en el 42 y chau, se habrá terminado en Montevideo. No, porque se terminó en el 46 y chau. Sí, es verdad, se terminó en el 46. Pero se aplicó la ley. No había registro civil. ¿Quiénes hacían el registro? Los curas de las iglesias. ¿Qué registraban los curas de las iglesias? Paz Casi, hija de la esclava de fulano de tal. Ambrosia, hija de la esclava de fulano de tal. Yo revisé, no sé, alrededor de 4.000 a 5.000 accesos de bautismos, matrimonios y defunciones de la década del 40, de la década del 50, de la década del 60. En 1866, en Artigas, se casaron dos personas afrodescendientes. Las dos resulta que eran esclavas de fulano de tal. 1866, 20 años después de la ley de abolición, de la verdadera ley de abolición, como muy bien dijo Hilario, ¿verdad? ¿Y por qué la verdadera ley de abolición? Porque creó una estructura institucional para asegurar que todos los afrodescendientes esclavizados efectivamente fueran liberados. Entonces, cuando nosotros miramos este mapa, tenemos que recordar dos cosas. Primero, en 1817 el cura Larrañaga recibe bajo palio con un Te Deum a Lecor. Bienvenido, vamos a terminar con el anarquista asesino Artigas. En 1819 Montevideo le dice: muchachos, ¿ustedes no quieren quedarse con unas tierras que están allá al norte del Arapey? Un par de millones de hectáreas, un par de millones de cabezas de ganado. ¿Qué les parece si se quedan con eso? Pero ese negocio fue en 1819. ¿Cuándo es la última batalla artiguista en territorio oriental? Un año después. El hombre seguía peleando, pero Montevideo ya había cambiado el norte del Uruguay por el faro de Isla de Flores. ¿Se entiende? Cuando uno empieza a mirar eso y empieza a mirar que en 1830 el representante inglés Samuel Hood dice: el nuevo Estado independiente de Montevideo se refiere al Uruguay como Montevideo o al Estado oriental como el Estado independiente de Montevideo, está definiendo, y los actos institucionales del Cabildo de Montevideo, la existencia de una región histórica que abarca un determinado territorio. Pero al norte, al este, hay otros territorios donde corren otras reglas. Entre 1816 y 1830, todo el norte del Río Negro pasó a manos de propietarios portugueses y brasileños. Ocupantes de la tierra que extranjerizaron la tierra. No.
ocupantes de la tierra con títulos legales reconocidos por el Cabildo de Montevideo y nunca más desconocidos por la institucionalidad republicana del Uruguay. Hay gente que tiene campos en la zona del norte uruguayo, que son de ellos desde 1816, 1817. Ya vamos a ver el tamaño de este problema. Pero bueno, aquí entra en juego otro invitado para el truco. No somos solo los criollos que elegíamos. La influencia británica es una influencia fundamental. Es el que le disputa el poder a nivel mundial a España. Y esa disputa empieza fuertemente en el Río de la Plata en 1806, 1807, con las invasiones británicas. Siembran en ese imperio español ya decadente y complicado la idea de la libertad, sobre todo de la libertad de comercio. Y para la influencia británica, en 1807, ya se establece la derogación del comercio de esclavos, porque a Inglaterra, que está en fase de desarrollo de la revolución industrial, no le sirve esclavos comedores de charque y arroz. Le sirve tener mano de obra asalariada o consumidores de productos de la revolución industrial inglesa. Entonces, si yo tengo una sociedad como la sociedad brasileña, donde el 50% de la población o más, tal vez el 60%, son esclavizados, que no tienen plata para comprar los productos que yo fabrico, la campaña mundial es contra la esclavización. La misma que ellos crearon y disfrutaron y que nosotros en los libros de historia le llamamos comercio triangular. Todos hablamos así, ¿no? Vamos a estudiar el comercio triangular. El comercio triangular salía de acá, iba a África, venía a América, cambiaba por algodón. Minga, comercio del tráfico negrero. 50 millones de africanos salieron de África con destino a mano de obra esclavizada. La mitad murió en el viaje, o un tercio murió en el viaje. El fundamento del sistema capitalista y del desarrollo de la economía industrial de Europa es el tráfico negrero. No es el comercio de algodón, no es el comercio de cueros del Río de la Plata, es el tráfico negrero. Un negro esclavo vale 8, 10, 15 o 20 vacas, o 50 cueros. La tierra no vale nada, yo compro tierras vendiendo esclavizados. Entonces, lo que tiene valor en sí es cómo yo establezco esa estructura a partir del tráfico negrero. Y cuando no me sirve, y no tengo por qué dudar de los planteos morales británicos, entonces la anulo porque es antihumana. No se van a olvidar de esto. Todos están orejeando en este partido de truco. En 1823, Gran Bretaña o los británicos establecen como criterio internacional para realizar acuerdos de comercio la limitación al tráfico negrero. 1823. ¿Quién necesita en el Río de la Plata el reconocimiento británico? Buenos Aires y las Provincias Unidas. ¿Quién domina el puerto de Montevideo? Brasil. Portugueses y brasileños. ¿Le sirve eso a Buenos Aires? No, porque es el gran puerto del Río de la Plata, entonces es mi enemigo. Entonces, ¿qué hago yo? Busco el acuerdo con Gran Bretaña. Gran Bretaña me exige esto y yo estoy dispuesto. Y como demostración, ya en 1813 había establecido la libertad de bienes, aunque vamos a ver cómo también no se cumplió, porque se establecieron una serie de condiciones. En 1831, la influencia británica condiciona al Brasil en las mismas características. En 1833 se abole finalmente la esclavitud en Inglaterra. Y en 1850
vean que pasaron 43 años de una punta a la otra, Inglaterra sale a combatir el tráfico negrero en todo el Atlántico. Suprime la venida de África a América de esclavizados. Y de esa manera consigue ponerle un candado a las estructuras comerciales del Río de la Plata y obligarlo a una cierta transformación en la composición de la mano de obra. ¿Cuáles son las motivaciones del imperio? Bueno, las ideas de la Ilustración, la libertad, la independencia, las ideas del positivismo, el desarrollo de la industrialización, la formación de un mercado de consumo global, la competencia con Francia, con Alemania, con Estados Unidos, con los propios brasileños. Era una guerra global de mercado, donde Inglaterra se posicionaba frente al resto de los otros países. En el Río de la Plata, veamos. ¿Cómo? Bien. Fíjense, en el año 1825, voy a ir un poco más rápido, el gobierno provisorio, el gobierno oriental, el gobierno provisorio de la Florida, establece las leyes que conocemos e inicia un ciclo que nos lleva hasta 1828. En 1825 también se firma el primer tratado de comercio y de navegación entre Argentina e Inglaterra. ¿A cambio de qué? Del reconocimiento de la independencia argentina. Entonces, a lo largo de todo el periodo vamos a estar en te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das, y vamos negociando la esclavización de trabajadores por un lado, el comercio de cueros, el comercio de charque, los puertos, ¿verdad? Y todo eso va a estar en el paquete de estos 5 años del 25 al 30. ¿Sí? Pero no solo en territorio uruguayo. ¿Qué es lo que plantea la ley de vientre libre? Que ya de alguna manera lo explicó Hilario. Y no voy a repetir lo que él dijo, pero sí voy a establecer que esa ley de 1813 de las Provincias Unidas generó una serie de condiciones para cumplir con la libertad. Es decir, tú nacías libre a partir de 1813. ¿Pero eras realmente libre? Sí, siempre y cuando se generaran estas condiciones. Primero, deberían servir a sus amos esclavizadores hasta los 15 años. ¿Por qué hasta los 15 años? Y acá hay un cálculo matemático y económico, el economista nos puede ayudar. Es la tasa de retorno de la inversión. ¿Sí? No me voy a meter muy profundo, algo como el TIR y el BAN. Pero, ¿qué pasa? Se calcula el valor de ese esclavizado que nació de una trabajadora esclavizada, me va a generar a mí, que soy el esclavizador, un determinado retorno económico que yo no puedo amputármelo, no puedo amputar de tenerlo. Porque el esclavizado, ¿qué significa? Significa trabajo que me genera una renta, de la manera que sea, desde ama de leche hasta carpintero, albañil, los esclavizados, y por eso hablamos de distintos tipos de esclavitudes, rurales, urbanas, artesanales, de diversos tipos. Me genera una renta. Y la renta siempre está concentrada entre los 5 años y los 20 años. Ese es el momento de máxima explotación de la mano de obra. Y ustedes comparan esto con el valor de mercado en la prensa de la época, y los esclavizados más caros son los que están en esa franja etaria. Eso significa que es el momento en que yo puedo extraer mayor renta de ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la ley? Vientre libre, pero hasta los 15 años. Pero bueno,
Los libertos por nacimiento podrían ser separados de sus madres a partir de los 2 años y pasados a otro tutor. O sea, nacen libres, pero en realidad forman parte de un capital que yo puedo mover. Yo tengo una deuda que no puedo pagar. Te entrego una esclavizada, hija de un esclavo. Pago de deuda. Dirán ustedes, ¿puede pasar? ¿Puede pasar? No, pasaba. Había niños que habían recibido en vida, como herencia adelantada, bebés, hijos de esclavizadas. Los niños, en una etapa en que la niñez no existía, como la conocemos nosotros, empezaban a trabajar con 4 años. Con 4 años andaban a caballo. Con 4 años empezaban a ayudar con las lecheras. Las niñas con 5 y 6 años aprendían a coser, aprendían a trabajar en la huerta. La etapa de trabajo del esclavizado era muy larga. Por lo tanto, todos estos elementos están en cuenta. Así que yo te permito que separo a tu hijo de tu madre. Hoy, ¿cómo llamamos eso? Le pusieron un nombre, desgraciadamente de moda: violencia vicaria. Es una forma de sometimiento violento. Yo tomo tu hija, que no es tuya, es mía, porque vos sos parte de mi propiedad, y se la paso a otro para cumplir o con una deuda o con determinados elementos. Entonces, ¿es libertad de vientres? ¿Sí? Legalmente, institucionalmente, una libertad de vientres otorgada. Pero luego va a venir el proceso para conquistar esa libertad, porque estas madres no se van a quedar calladas. Van a reclamar de todas las maneras posibles para recuperar a sus hijos. Pero eso establecía la ley. Pero establecía más todavía. Establecía que los curas deberían pasar al gobierno, porque se les ponía a los curas la responsabilidad, la lista de bautizados en esa condición. O sea, yo tengo que tener el control de cómo se mueve mi capital en términos de mano de obra. A partir de los 15 años recibirían un salario de $1 peso mensual todos los hijos de vientre libre. ¿Pero podían manejar la plata? No, iba a la tesorería del Estado, que cuando cumplías 20 años te la entregaban, ¿o no? ¿Se entiende cómo se va aplazando el proceso cada vez más? Bien, otro dato interesante de la historiadora Crespi. Entre 1813 y 1815 se realizaron 2003 bautismos de vientre libre en Buenos Aires. En 1816, solo 1253 estaban vivos. Ese era el otro tema. La altísima mortalidad infantil de la época. ¿Sí? Bien, esta ley además se cumplió básicamente en la provincia de Buenos Aires y no en las otras provincias argentinas. Bueno, y acá tenemos la ley nuestra, la del 7 de septiembre, ¿verdad? Que ya la leyó Hilario para evitar la monstruosa inconsecuencia, incoherencia de declarar la independencia del territorio, pero no declarar la independencia de quienes viven en el territorio. Y eso era la libertad. Y entonces, cuando hacemos este análisis, lo que encontramos es que no siempre, o en la mayoría de los casos, no se cumplió hasta 1830. Bueno, estamos hablando siempre de la libertad y del abolicionismo, pero vean ustedes el largo trayecto. De 1825 a 1853, una sucesión de leyes, decretos y elementos estatales que van aproximándonos a la libertad, pero la libertad no llega.
La libertad no llega. Decía Hilario también la firma de los tratados de 1851 que pone fin a la Guerra Grande, y entre ellos el Tratado de Devolución de Esclavos y Criminales, atado al Tratado de Límites. Uruguay nace en 1830, 21 años después, no tiene límites con Brasil. Es un Estado sin límites. Es un Estado que reconoce que con su vecino tiene una estructura abierta. Esa estructura abierta no es un límite, pero sí es una frontera. ¿Por qué? Porque el límite es la raya, la línea que yo determino políticamente con el vecino que tengo del otro lado. Pero la frontera no es la línea, la frontera es las personas que viven en un determinado territorio, que están en ese lugar interactuando y que independe si hablan español, portugués, francés o alemán, porque conviven, porque se necesitan unos a otros. Y entonces la frontera genera un espacio de autonomía frente a los estados nacionales en formación. Y ese espacio de autonomía es el que va a ser aprovechado para darle continuidad en el tiempo al sistema esclavista. Vean ese mapa del Uruguay. Yo lo llamo la mancha verde. Es el producto de haber analizado 1253 títulos de propiedad realizados por el imperio sobre la base de un censo, que no era un censo, porque vos tenías que presentarte y no te iban a preguntar. Vos venías a denunciar. Y esto estaba hecho contra la ley de Oribe del 46. Y fue el argumento fundamental para negociar el Tratado de Límites en el 51, que llevó 10 años en ser delimitado. ¿Sí? Entonces, el Uruguay tiene 176.215 kilómetros cuadrados hoy, territorio terrestre. En manos brasileñas, en 1850 había 90.442 kilómetros cuadrados. De esos 176. De esos 176. 90.000. ¿Y qué había en esa mancha verde? Tierras brasileñas con títulos de propiedad. Legales, no ilegales. Esto no es una ocupación militar. Porque acá, en esta época, en esa mancha verde, estaba ocupado militarmente por las fuerzas de Oribe, que los correteaban, que aplicaban el método de seducción de esclavos, que era ofrecerles la libertad a cambio de que militaran en el ejército. ¿Sí? Y en el 46, cuando se aplica la ley, se ordena a los jefes políticos de todo el país que vayan estancia por estancia, junten a toda la peonada y les digan: a partir de hoy todos son libres. ¿Sí? Yo encontré, que está en el Archivo General de la Nación, la lista que fue ordenada por el gobierno de Oribe, donde está la inscripción de todas las personas esclavizadas de los distintos territorios del Uruguay. Son más de 1.700 nombres, donde aparece el nombre del esclavizado, la edad aproximada, el lugar donde estaba, cómo ingresó y en qué momento ingresó al territorio uruguay y de dónde provenía. ¿Sí? Esa lista existe. ¿Ustedes sabían que existe? No. Porque forma parte de ese imaginario colectivo del Estado-Nación. Entonces, no es que hay una ley que dice, hay una instrumentación administrativa, burocrática que establece el mecanismo. ¿Fue ese el fin de la esclavitud? No. Siguió 40 años más. ¿Por qué? Porque lo que se aplica en esa mancha verde
El poder de la tierra, el poder económico, el poder de las armas, rivaliza con el poder del Estado. La pregunta es, en esos territorios, ¿quién manda? ¿El Estado o los propietarios de la tierra? ¿Sí? Ahora, esto no se ve si yo creo una historia nacional proyectando Montevideo al resto del territorio. Yo aquí no lo puse, pero después que termina la Guerra Grande, Montevideo se transforma en una ciudad brasilera. Los territorios del puerto son comprados por la política, la diplomacia del Patacón. Entra el barón de Mauá a actuar. ¿Sí? Compran. El poder a través del dinero, el poder a través de las armas, el poder a través de una frontera interna, la Mancha Verde. La frontera interna que me asegura a mí que en una situación de guerra yo tengo desde dónde reaccionar contra el Estado que va contra mis intereses. Pero en estos territorios, aún con la ley de abolición de la esclavitud, había trabajadores afrodescendientes esclavizados. Y miren qué interesante. Sobre la misma Mancha Verde, yo aplico el resultado del censo 2023. ¿Dónde están concentrados los afrodescendientes hoy en el Uruguay? Están concentrados en los mismos lugares que estaban hace 150 años. Con una diferencia con los estudios anteriores. Montevideo creció enormemente. Pasó del 5% al 10% en autoidentificación. Rivera, Artigas y Cerro Largo, que eran el 25%, ahora están en un 21,8%. Numerito más, numerito menos, una cuarta parte de la población de estos departamentos es de origen afro. ¿Sí? Entonces, creamos una estructura política interna que nos va a permitir hacer ¿qué? Una movilización migratoria, como se dice hoy, transfronteriza de afrodescendientes ilegalmente. ¿Por qué ilegalmente? Porque en 1852 ese poder de la Mancha Verde le dice al Estado: yo no puedo renunciar a la mano de obra esclavizada porque la necesito para producir ganado. Y los mismos políticos que estaban en contra de eso son los mismos políticos que van a decir: bueno, entonces hagamos un acuerdo, no podemos violar la Constitución ni podemos dar marcha atrás a la ley de abolición. Entonces vamos a crear un régimen especial, que es: no puede ser introducido ningún trabajador de origen brasileño esclavizado al Uruguay sin que se le haya otorgado la libertad. ¿Sí? Y para eso se inventó el contrato de peonaje. Y asimilamos al trabajador esclavizado que viene de Brasil con una alforría, o sea, un documento de libertad para entrar al territorio uruguayo como hombre libre. Sin darnos cuenta que cuando ese mismo trabajador vuelve al territorio brasileño, vuelve inmediatamente a ser esclavo de nuevo. Entonces, los contratos de peonaje durante 30 años, y fue contra lo que se opuso severamente Bernardo Prudencio Berro, y terminaron en la Carta de la Misión Saraiva, en el 64, determina que todos los trabajadores de las estancias brasileras venían con un contrato de peonaje. Y acá eran considerados hombres libres, pero no tenían salario, no tenían un régimen de ningún tipo y tampoco se los consideraba colonos. Entonces eran una cosa intermedia. ¿Quién se hacía cargo de controlar eso? El propietario, no el Estado. ¿Se entiende? Entonces, esto que fue inventado por Lamas terminó en que él mismo, en el año 57, dice: Andrés Lamas afirmaba que los hacendados traen esclavos a territorio uruguayo
bajo contratos que se extienden por 30 años. ¿Por qué por 30 años? Por 20, por 30, por 15, por 40. Tasa de retorno del capital. ¿Cómo era la alforría? Te doy la libertad, ¿querés ser libre? Sí. Bueno, comprame tu libertad, no tengo plata, no hay problema, yo te la presto. 30 años. Firmá acá. ¿Y cómo pago? Con trabajo, dependiendo de tu edad, 10, 20, 30, 40 años. ¿Correcto? Entonces, este peón contratado al estilo brasilero, como se decía en la prensa de la época, ¿verdad?, termina haciendo que en el norte del Uruguay y frontera con Brasil, la esclavitud se extienda bajo el eufemismo del contrato de peonaje. Ahora, esto en el sur no se ve, porque en el sur efectivamente Montevideo no existía más el régimen esclavista, porque ya estábamos en una etapa del régimen del trabajador asalariado. Y el trabajador asalariado es mucho más conveniente que el trabajador esclavo. Además de las razones morales, el trabajador asalariado está obligado a trabajar para poder comer. El trabajador esclavizado no tiene ningún motivo para esforzarse en su trabajo, porque si trabaja más o trabaja menos, no va a variar su condición jurídica, no va a variar su condición laboral. Entonces, un mecanismo de resistencia es lo que en Brasil se llama el corpo mole, ¿sí? Aflojar, trabajar lo menos posible, buscar mecanismos de resistencia adentro del trabajo, ¿verdad?, para evitar la violencia, pero tampoco para aumentarle la renta al esclavista. Pero pasa otra cosa. Dijimos que en 1850 los británicos cierran el tráfico atlántico. ¿Qué ocurre? Una crisis de mano de obra en los saladeros de Pelotas, Valle, Libramento, Don Pedrito, Río Grande, de toda la costa, de toda la frontera de Brasil con el Uruguay. Entonces, miren lo que denuncia Andrés Lamas. En algunos establecimientos del Estado oriental no solo existe de hecho la esclavitud, sino que al lado del criadero de vacas se establece un pequeño criadero de esclavos. La contratación, la obtención de hombres y mujeres destinados exclusivamente a la reproducción para la venta y la reproducción de la mano de obra del trabajador esclavizado. Y esto tampoco existe en la realidad montevideana. Existe en la realidad de estos territorios norteños y solo los percibimos cuando lo analizamos a la luz de la metodología de investigación de la historia regional. Y es grave, es muy grave. ¿Cómo se compensaba la falta de mano de obra? Bueno, déjenme decirles que, como estamos en Florida y no creo que haya ningún pariente, los especialistas en esa materia eran Filipino Antunes Maciel y Desiderio Antunes Maciel. Desiderio fue perseguido por Oribe y condenado a muerte. No lo agarraron, disparó para el Brasil. Los dos vivían en Pelotas, dueños de saladeros, tenían planteles de más de 150 esclavizados. Uno de ellos era el varón de Tres Cerros y su mujer la llamaba la baronesa. En el Museo de la Baronesa, que existe en la ciudad de Pelotas y que es magnífico, venía don Pedro a bailar y a hacer fiestas en Pelotas y todos los gastos lo pagaba esta familia, que sustentaba su riqueza en base a este modelo. Esto es frontera, esto es región, pero esto también es el Uruguay, solo que este Uruguay no está en la historia que a todos nosotros nos contaron. La otra manera de compensar el faltante de mano de obra fue el secuestro y el tráfico negrero subregional. ¿Qué es lo que secuestramos? Personas negras, libres, esclavizadas, no importa cuál, ¿sí?
Es como aquella estructura de Foucault, ¿sí? En la cual tú sí ya sos condenado por tu sola condición de negro, mulato, pardo. No precisás ser libre o esclavo. Si sos negro, tenés que ser esclavizado. ¿Se entiende? Si sos afrodescendiente, tenés que ser esclavizado. ¿Cuánto pasó de esto? Yo llegué a revisar 390 casos entre el Museo Histórico de Río de Janeiro y el Museo y el Archivo General de la Nación. Seguramente hay miles. Todo ambientado adentro del Tratado de 1851 de recuperación de esclavos fugados, ¿no? Y lo que se plantea en la época es que en la frontera del Uruguay con Brasil hubo una verdadera cacería humana. Una verdadera cacería humana. Porque había organizaciones en Libramento, documentadas, en Libramento, en Valle, en Yaguarón y en Pelotas, que consignaban la cacería en territorio oriental de afrodescendientes, porque era un excelente negocio venderlos para San Pablo y Río de Janeiro, donde faltaba mano de obra. Y eso está documentado, ampliamente documentado. No tengo tiempo para explicarlo, aparte veo que hay caras ya un poco cansadas. Pero créanme, cuando ustedes tienen el asalto de un grupo de hombres a una población como San Fructuoso de Tacuarembó en 1854 y secuestran 14 personas, de las cuales todos son hombres libres y mujeres libres, nacidas por las leyes del Estado uruguayo, y se los llevan a Brasil. Bueno, ¿y se los puede recuperar? Bueno, sí, podrían ser recuperados si alguien tuviera una cédula de identidad con foto, cosa que en esa época nadie tenía. Entonces, Hilario es secuestrado en Tacuarembó y cuando cruza la línea divisoria va a pasar a ser João Pedro. Desde chiquito, esclavo del estanciero fulano de tal. ¿Cómo yo pruebo que él es afrodescendiente libre y uruguayo? ¿Cómo él puede probar eso? Si en las leyes brasileras el esclavizado no puede actuar jurídicamente contra el esclavizador. Entonces, había otros mecanismos. En 1854, en la zona de Curtiseiras, a 15 kilómetros de la actual ciudad de Rivera, se denunciaba que el cura de Libramento salía a caballo, abajo del brazo el libro de campaña de bautismos, iba hasta la estancia de Chagas. ¿Cuántos nacieron? Los bautizaba en territorio oriental, pero los registraba en los libros de campaña de Libramento. Luego iba a Libramento, que es como cruzar la calle, y los registraba en los libros de bautismo oficial. Entonces, todos los bautismos que él registró, hijos o hijas de esclavizadas, eran esclavos por nacimiento. Entonces, aplicarle la ley que quieras, de lo que quieras. Las relaciones entre los estados se basan en relaciones jurídico-diplomáticas. Y lo que está claro es que los acuerdos políticos de los gobiernos orientales lo hicieron poner de rodillas en la diplomacia uruguaya. Y si creen que esto es grave, denme 5 minutos más. Lamas definía todo esto como el tráfico de carne humana. La frontera es básicamente un territorio en red. Nadie puede hacer nada si no está asociado con el otro, ¿verdad? Cuando uno ve todo el escándalo que se arma por el contrabando, en el puerto, en la frontera, señores, busquen bien porque están todos metidos.
el contrabandista, la autoridad política, el político, el aduanero, el escáner que no escanea lo que tiene que escanear, pero dale que va, ¿sí? Todos están metidos. Entonces, José Rodríguez, vendido a Jerónimo Vieira da Costa en Yaguarón. ¿Quién es Jerónimo Vieira da Costa? Delegado de policía. El jefe del pueblo. Ese que da el pasaporte para que José Rodríguez pase a ser brasilero. ¿Se entiende? Y no hay foto. No hay foto. El señor delegado de policía, que a lo que parece negocia con carne humana, vean que el AMA se preocupa de poner palabras que generan un shock en la opinión pública. ¿Sí? Ocurre que el shock en la opinión pública no era tal porque el gobierno reservaba la información y no la publicaba en los medios de prensa. Lo vendió en la ciudad de Río Grande consignado a un comerciante portugués, el cual se lo mandaba a Río de Janeiro. En Yaguarón existe un hombre llamado Manoca Diogo que estaba tomando a comisión el robo de negros en el estado oriental mediante porcentaje. ¿Qué vamos a contrabandear vacas? Vamos a contrabandear negros. Ese es el negocio, eso es lo que da plata. Además es mucho más seguro. ¿Por qué? Porque yo lo hago brasilero, porque Jerónimo Vieira da Costa me da el documento. ¿Se entiende esto? Esto es terrible, esto está denunciado, estos son archivos uruguayos, esta es la diplomacia uruguaya no actuando. ¿Sí? Porque esto no está en los libros de historia. Porque la historia que nos cuentan no es la historia real de este país. ¿Sí? Intentos de reesclavización, otro mecanismo por el cual lo hacíamos. Este terminó bien, no lo consiguieron reesclavizar, pero un hacendado de Minas de Corrales intentó reesclavizar a el hijo de una de sus esclavas, que por la ley de 1825, es el único caso que encontré, era de vientre libre. Y lo salvó el cura, que declaró por escrito que sí era nacido de vientre libre según las leyes de la patria, ¿sí? Aunque no existía la hoja del bautismo. Vean ustedes las redes. Yo hago desaparecer, porque la única opción es que alguien arrancó la hoja justito, ¿verdad?, para que Eduardo Palermo pudiera ser esclavizado. ¿Ah? Y lo salvó el cura de Tacuarembó y el cura de Corrales. Y los testigos que lo conocían desde que había nacido. Entonces, la reesclavización era otro mecanismo, en este caso, que se activó jurídicamente en el Uruguay. El otro, la devolución de afrodescendientes en el marco de los acuerdos. La fuga es la norma natural del que está prisionero en esa situación. Cualquier persona en cana, lo único que piensa es en fugarse. Y esa es una ley natural del individuo. Si vos sos esclavo sometido a la violencia, vos estás pensando todo el día en cómo liberarte de eso y cómo fugarte. ¿Sí? Entonces, el Estado oriental siempre fue visto desde la época de Artigas como un lugar de refugio para los fujões, para los fugados. Sí, pero no. Porque la diplomacia uruguaya, para cumplir con los acuerdos, en una época en que todavía no teníamos límites con Brasil, que se terminan en 1861, en el marco 49 de Massoyer, es el último marco que se pone en el mes de agosto de 1861 y ahí terminó la línea de límites con Brasil. Se ratifica 1865. Hasta ese momento no teníamos límites fijos.
¿Sí? Por eso Berro en el 62 rápidamente dice, bueno, pusieron los límites, empecemos a crear pueblos en la frontera, para crear una frontera. Fíjense, los esclavizados fugados podían ser denunciados por sus propietarios con motivos fundados y legales. Y para eso debía reclamar ante el gobierno uruguayo o las representaciones brasileñas en Montevideo. Yo estudié esto hasta el año 1880. ¿Ah? Ese es el universo en el que encontré una enorme cantidad de casos que generaron mi tesis de doctorado, que está centrada en esta temática. Por eso la tesis de doctorado se llama Terra Brasiliensis. ¿Sí? Es la historia de la segunda mitad del siglo XIX en el Uruguay, pero es una tierra brasilera. No es uruguaya. Ni por ley, ni por propiedad, ni por economía, ni por nada de lo que nosotros conocemos. Entonces, seleccioné algunos casos. El 12 de mayo de 1873 se presentó una denuncia de que había un esclavo fugado, 2 esclavos fugados, Adriano y Vicente, en la villa de la Florida. ¿Cómo esta gente sabía dónde estaban los fulloins de sus estancias? Porque los denuncian con lujo de detalle. Fulano está allí. Y el 13 de mayo, un día después, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay aprobó la extradición y ordenó la entrega de Adriano y Vicente. En un día ubicó donde estaban y los extraditó. En 1874, Francisco Antonio da Silva reclama la extradición del esclavo Pantaleón, de 20 años, etcétera, etcétera. Y dice, está incorporado al ejército de línea en el estado oriental. ¿Sí? En algunos casos se dice, está en tal regimiento a las órdenes de tal coronel y de tal sargento en tal lugar. ¿Qué hace el gobierno uruguayo para cumplir los acuerdos internacionales? Verifica y comprueba que era cierto y por lo tanto ordena sacarlo del ejército y devolverlo a su reclamante. ¿Se dan cuenta que extraditarlo es volverlo a su condición de esclavo? Es decir, el Estado uruguayo, no cumpliendo el artículo 131 de la Constitución de 1830, no cumpliendo la ley de abolición de 1846, ordena que una persona libre en el Uruguay por ley sea extraditado para volver a ser esclavizado en otro país. Esto es muy grave. Estamos hablando de un movimiento internacional. Y miren que no son 100 o 200. Estamos hablando de que mucha gente pasó por esta situación. 1874, vean la fecha, piensen qué pasaba en el Uruguay en el 74, ¿no? Barrán nos habla de la modernización y que viva las ovejas y que tiramos el alambre para allá y que tiramos el alambre para allá. Perdón, ¿se te escapó esto? Te faltó un capítulo sobre la diplomacia uruguaya y un sector de la población que no era chico, en el norte uruguayo era el 31%. ¿Entiende la gravedad del asunto? Obviamente yo no tengo la verdad. Lo que estoy es exponiendo documentos que están en los archivos y que permiten que la invisibilización de situaciones graves y el silencio que hace un Estado sobre una situación jurídica condenada internacionalmente desde 1807 y que está incluida en los tratados de Versalles, los tratados de Viena de 1815. 1874. Y para cerrar, esto es el límite de lo ridículo con lo trágico. Cuando yo encontré este documento, no sabía si reírme o ponerme a llorar.
Y miren que encontré cosas terribles en los archivos. Pero esto realmente me conmovió. Me conmovió porque el documento está completo. El documento está completo. Es decir, todo el procedimiento que se hace con esta persona. Se reclama a una persona cuyo nombre es Manuel o Antonio Rodríguez. ¿Sí? Es Eduardo, bueno, puede ser Ramón también, ¿no? Vamos a buscarlo por ese lado. Entonces, en el año 1879, ¿en qué año pusieron la estatua que está en la plaza? 1879. En 1879 se pide la extradición de Manuel o Antonio, ¿no? Y cada vez que alguien huía, se acompañaba la denuncia del Fullón con una serie de datos, ¿verdad?, muy claros. En mi tesis hay, no sé, 50. Uno pobre tenía 6 dedos. Ese no se lo cortó al sexto dedo, entonces huyó y cayó. Enseguida, levanten las manos, pum, chao, fuera. ¿Verdad? Es irónico, es trágico, es horrible. ¿Sí? Bueno, este tenía la mala suerte de ser color pardo, gordo, de buena estatura y con los escrotos muy voluminosos. Cuando yo leí esto, digo, no puede ser. Esto es como una tomadura de pelo, una ironía trágica. Pues bien, la legación brasilera, en 1881, solicita la extradición de Antonio, que se habría refugiado en la estancia de Antenor Cunha, en el paraje Clara de Tacuarembó. ¿Cómo los tipos sabían dónde estaba? Explíquenme, si las redes no funcionan, es uno más en el montón. Habiendo adoptado el nombre de Antonio Rodríguez, o sea, que cualquiera de ustedes me viene bien de que tenga el escroto abultado, marchó. Porque fue eso lo que pasó. Entonces se le ordena, el Ministerio de Gobierno le ordena al jefe de policía, al juez de paz, que tomen declaraciones de testigos. Todos los testigos son peones brasileros en la misma condición, aunque no lo diga acá, en una condición igual o similar a la de Manuel o Antonio Rodríguez, ¿no? Y entonces nadie lo conocía ni sabía quién era Antonio. En noviembre de 1881, Antenor Cunha, que era el estanciero donde estaba trabajando en el paraje de Clara, dice que no sabía absolutamente nada de Antonio, si era esclavo, fugado, no, que él estaba trabajando con él, pero no sabía cuál era su origen. Entonces, se le hace el interrogatorio a Antonio Rodríguez, quien se lo reconoce como de 30 años, brasilero, soltero, peón de la estancia de Antenor Cunha, declarando que nunca fue esclavo, que llegó hacía 5 años desde Camacuá a la casa de Joaquín Sisto Suárez, que fue quien lo crió y nunca lo redujo a esclavitud. Y declaró no conocer los denunciantes. Entonces, ¿qué informa el juez? Coincide en algo. Acá hay abogados. Coincide en algo. Las características indicadas. Es moreno, estatura alta, barba entera, un poco canoso, más bien delgado. Y el detenido efectivamente tiene el escroto abultado. O sea, es más o menos parecido. En lo que es igual es en esto. A pesar de que las señas coinciden en algo, Antonio fue remitido a Montevideo en enero de 1882. Vayan viendo las fechas. 1882. ¿No? Allí el juez determina, con criterio, no resulta justificada la identidad del criminal. O sea, ya es un criminal. ¿Ah? Por lo cual ordenó su retorno, su libertad, y este hombre vuelve a Tacuarembó. A los pocos meses lo van a buscar a Tacuarembó, lo traen de vuelta a Montevideo y ahí el expediente
le faltan las últimas 2 hojas. Pero en la última hoja, gracias a Dios, la legación, el 14 de diciembre de 1882, la legación brasileña le agradece por nota al gobierno uruguayo su resolución de haber accedido a la extradición. El hombre fue reducido nuevamente a esclavitud, o reducido a esclavitud, por su sola condición de tener el escroto abultado. Entonces, cierro con esto. ¿Cuál es el punto? Ahí mi correo si alguien quiere conectarse. ¿Cuál es el punto al que llegamos, ¿verdad? En el que el cumplimiento de los acuerdos internacionales nos obliga por encima de los derechos, de las leyes, nos obliga por encima del buen criterio de un abogado de la justicia. Llegamos al punto, y esto yo lo entiendo, aunque podemos discutirlo, es parte de un racismo estructural que tenía el Estado uruguayo en esa época, o por lo menos de un doble discurso, ¿verdad? Y de los historiadores, un desconocimiento muy en el límite de lo que yo quiero silenciar, o de lo que a mí no me interesa, porque de repente no es importante en otros procesos históricos. Pero estas cosas no se nos pueden escapar, porque el Uruguay, ese Uruguay del cual hacemos orejeo todos los días del año, 365 días del año, somos todos. Y dentro del somos todos hay un sector de la población uruguaya que sufrió mucho más que el resto de la población, que coincidentemente es la población con más índices de NBI, con salarios más bajos, con mayor índice de analfabetismo, con menor posibilidad de acceso a todo, ¿verdad? Más allá que a raíz del propio trabajo reivindicativo de las organizaciones sociales de afrodescendientes, hoy tenemos una mayor representación universitaria, muy lejana del 10.9% que son los afrodescendientes como representantes del pueblo uruguayo. Entonces yo creo que una forma de honrar a aquellos que un 7 de septiembre de 1825 quisieron poner una piedra fundamental en un proceso histórico que tuvo todo este recorrido, lo menos que podemos hacer es que la información esté disponible, y que esté disponible ¿a dónde? En la escuela, en el liceo, en los CERF, en las clases de la universidad, que esté disponible en las organizaciones de afrodescendientes. Porque ¿de qué manera queremos construir una historia que nos abarque a todos? A los que están abajo y a los que tradicionalmente están arriba. Solamente a través de la información y del conocimiento de la documentación que existe. Y para eso mi reclamo, ya de larga data, es: el Uruguay necesita reescribir lo que se llama la historia nacional a partir de la primero aceptación y luego incorporación de las historias regionales. Porque si yo no escribo desde la región, esto no existe. Díganme ustedes, vuelvo al principio, los jóvenes antiguos y los jóvenes jóvenes, ¿estudiaron esto en un salón de clase? No. Bueno, lo que no está escrito en un libro o en un manual, señores, no existe. Porque las palabras se las lleva el viento. Tiene que estar escrito. Muchas gracias.